Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar la teoría cinético-molecular y su relación con las leyes de los gases, los estados de agregación, entre otras cosas. Esta teoría cinético-molecular se establece para explicar el estado gaseoso y su comportamiento. Lo proponen Maxwell y Boltzmann en el siglo XIX, basándose en el estudio del movimiento browniano que hizo Robert Brown estudiando los granos de polen suspendidos en agua vistos al microscopio. Se dio cuenta que esos granos tenían un movimiento continuo y totalmente al azar, chocando entre ellos y con las paredes. Esta teoría se puede explicar con 5 postulados. El primero nos diría que los gases están formados por un gran número de partículas muy pequeñas que se mueven por todo el recipiente que lo contiene. Vamos a ver un vídeo para hacernos a la idea. En ese recipiente tenemos un gas encerrado y vamos a introducirnos dentro del recipiente para ver que está formado por partículas individuales que se están moviendo continuamente, chocando entre sí y chocando contra las paredes. El segundo postulado nos dice que entre partícula y partícula no hay nada, solo espacio vacío, y no existe fuerza de unión, por eso se mueven con total libertad. En este enlace vemos una simulación que nos permite tener un recipiente en el que vamos a introducir cierta cantidad de gas. Esas partículas se van a mover con total libertad, entre ellas no hay nada. Inicialmente consideramos que el recipiente está con espacio vacío y se van a mover individualmente, completamente al azar, chocando entre sí y contra las paredes. El siguiente postulado nos dice que las partículas se mueven en línea recta, de forma desordenada, solo cambian de dirección cuando chocan con otra partícula o con las paredes del recipiente. En esta web veremos un ejemplo de lo que está ocurriendo. Si nos imaginamos que estamos viendo esta porción de gas encerrado dentro del globo, vemos que las partículas se van a chocar entre sí cambiando de dirección, se mueven en línea recta y al chocar con las paredes también cambian de dirección. El siguiente postulado nos dice que los choques de las partículas contra las paredes del recipiente es una medida de la presión que ejerce el gas. De modo que en el vídeo veremos que si nos acercamos a la pared del recipiente podemos ir contando los choques que se producen entre las partículas y el recipiente. Además, en el siguiente enlace podemos ver un contador de ese número de choques. Si activamos el contador de colisiones en un intervalo de tiempo definido, vemos que nos cuenta el número de colisiones que se han producido por unidad de tiempo. Si ampliamos, por ejemplo, el número de partículas, va a aumentar la presión, con lo cual ahora se van a chocar más veces con las paredes. Si le volvemos a contar, tendremos un número mayor, porque al haber más partículas la presión ha aumentado y el número de choques también ha aumentado. Y en el quinto postulado se afirma que la velocidad de las partículas del gas es directamente proporcional a su temperatura. En el enlace podemos ver que si calentamos las partículas se mueven con más velocidad. Al moverse con más velocidad también van a chocar más con las paredes, con lo cual está aumentando la presión. Vemos que hemos aumentado la temperatura bastante y ahora se están moviendo con mucha más velocidad que antes. En resumen, estos serían los 5 postulados en los que podemos definir la teoría cinético-molecular de los gases. A continuación vamos a ver cómo explicar las magnitudes de volumen, presión y temperatura de los diferentes gases. Para el volumen tenemos que tener en cuenta que afirmamos que los gases son compresibles. ¿Por qué ocurre esto? Porque la distancia a la que se encuentran las partículas es variable. Cuando el gas se expande, las partículas se van a poder separar y cuando el gas se comprime, las partículas se aproximarán. Lo vemos con la simulación. Al iniciar la prueba, introducimos una serie de partículas de gas dentro del recipiente y la tendencia que van a tener, evidentemente, es ocupar todo el máximo volumen posible. Se van a repartir por todo el volumen que tengamos. Vemos que tenemos espacio entre las partículas. Si le damos la posibilidad de tener un volumen mayor, pronto se adaptarán al recipiente y ocuparán
el total del volumen que le ofrezcamos, porque las partículas del gas tienden a expandirse y ocupar todo el volumen. En cambio, si le reducimos el recipiente, se van a comprimir, es decir, se van a aproximar, van a tener menos movimiento, menos distancia entre ellas, porque sigue habiendo espacio entre ellas, pero lo hemos reducido. Esto es posible porque al reducir ese espacio podemos comprimir un gas, cosa que no ocurre con líquidos y sólidos. Para explicar la presión, hemos dicho que lo podemos definir como una medida del número de choques por segundo de sus partículas contra el recipiente. Volviendo a la simulación, introducimos una serie de partículas en el recipiente y ponemos el contador de colisiones en marcha. Podemos elegir el periodo en el que está contando los choques contra la pared y nos dará un cierto número de choques en ese intervalo, que será equivalente a un valor de la presión. Si ahora, por ejemplo, modificamos el número de partículas que hay en ese recipiente, al haber más partículas se producirán más choques. Le volvemos a decir que cuente las colisiones contra la pared y este número y este valor ha cambiado. De manera que ahora tendremos muchas más colisiones en la misma unidad de tiempo. De modo que ese contador de colisiones sería equivalente a la medida de la presión. Si por ejemplo dejamos escapar algunas partículas, porque hemos dicho anteriormente que las partículas tienden a ocupar el máximo volumen posible, si le damos una vía de escape se van a escapar, vemos que la presión está disminuyendo, estamos perdiendo choques contra las paredes. Si volvemos a medir ahora el número de colisiones contra la pared, vemos que se ha reducido porque ha disminuido la presión. La explicación de la temperatura nos dice que está relacionada con la velocidad de las partículas, la cual se va a relacionar con su energía. De modo que al aumentar la temperatura va a aumentar la velocidad de las partículas, por lo tanto su energía, y al disminuir la temperatura disminuirá su velocidad y por lo tanto su energía. En la simulación podemos ver que partiendo de una situación inicial en la que tenemos ciertas partículas moviéndose, si elevamos su temperatura, van a tener más velocidad, se van a mover mucho más rápido. En cambio, si ahora tratamos de enfriarlas, van a disminuir su velocidad, se van a mover mucho más lento. Por lo tanto, van a tener menos energía. Si intentamos llegar al cero absoluto, nos preguntamos qué ocurrirá cuando llegáramos a los 0 Kelvin. Bien, pues teóricamente, si seguimos disminuyendo la velocidad, disminuyendo la temperatura, disminuye la velocidad, disminuye también su energía. La temperatura a 0 Kelvin sería una temperatura teórica que nos diría que el movimiento de las partículas se debería detener al llegar a esa temperatura. Vemos que se está moviendo cada vez más despacio, de manera que cuando llegáramos a 0 Kelvin se tendrían que parar por completo. Evidentemente esta es una simulación que trata de explicarnos qué ocurriría en esa situación. A continuación vamos a explicar las leyes de los gases que hemos estudiado en relación a la teoría cinético-molecular. Recordamos que tenemos la ley de Boyle-Mariotte que nos dice que a temperatura constante la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. Volviendo a la simulación, ahora queremos estudiar un gas ideal, en el que introducimos una serie de partículas iniciales y mantenemos la temperatura constante. Una vez que tenemos una situación inicial de volumen y presión, por ejemplo, midiendo el volumen por medio del ancho del recipiente, vemos que si disminuimos el volumen, aumenta la presión. Todo ello manteniendo la temperatura constante, y si aumentamos el volumen, disminuye la presión, que es lo que nos dice la ley, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La ley de Charles nos afirma que a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales.
Volviendo a la simulación, si ahora mantenemos la presión constante, si aumentamos la temperatura, el volumen se expande para poder mantener esa presión. Si disminuimos la temperatura, el volumen se contrae para poder mantener esa presión. Por último, en la ley de Gay-Lussac, decimos que al volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. De manera que ahora mantenemos el volumen constante y al aumentar la temperatura, como tienen más velocidad, chocan más con las paredes, aumenta la presión, como vemos en el valor del manómetro. Si en lugar de calentar enfriamos, disminuye la presión, por lo que vemos que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A continuación vamos a ver los estados de agregación y la teoría cinético-molecular. Empezamos viendo el estado sólido, donde sabemos que las partículas que forman el sólido están unidas por grandes fuerzas de atracción, lo que hace que los sólidos tengan la forma fija y un volumen definido. Esas partículas, si vemos la simulación, pueden vibrar alrededor de una posición conocida y no tienen libertad de movimiento, solamente el de vibración. De manera que vemos que las partículas van a estar ordenadas formando una red en las 3 dimensiones del espacio. En el estado líquido, la fuerza de atracción entre las partículas es algo más débil que en los sólidos, por lo que no se mantienen en posiciones fijas. Según la simulación, vemos que las partículas de los líquidos pueden fluir unas sobre otras porque existen espacios entre ellas y pueden ocupar esos espacios. Eso hace que los líquidos tengan capacidad de fluir y aunque el volumen de un líquido se mantenga constante, lo que puede cambiar es la forma, adaptándose al recipiente que lo contiene. A continuación, el estado gaseoso, donde las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles, prácticamente inexistentes. Como hemos dicho anteriormente, los gases van a tener siempre tendencia a expandirse, es decir, ocupar todo el volumen del recipiente que lo contenga. Vemos que en la simulación las partículas del gas se van a mover ocupando todo el recipiente, se comportan de forma individual porque decimos que la fuerza de atracción que hay entre ellas es prácticamente nula y están moviéndose de manera que van a chocar entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. A continuación vamos a ver la explicación de los cambios de estado según la teoría cinético-molecular. De manera que contamos con un enlace donde tenemos una serie de explicaciones. Nos lleva a esta página donde tenemos definiciones de los estados de la materia, sólidos, líquidos, gases y los cambios. Los cambios de estado lo vamos a ver mediante el siguiente vídeo, donde veremos una explicación completa. Partimos de una situación en la que tenemos un vaso de precipitados con cubitos de hielo en el cual tenemos un termómetro. Vemos que inicialmente la temperatura está por debajo de cero y le estamos dando calor mediante una llama con un mechero Bunsen. En el vídeo se está representando el estado sólido, donde tenemos las partículas perfectamente ordenadas con una fuerza de atracción alta entre ellas y solo vemos que se permite ese movimiento de vibración que hemos dicho antes. Seguimos calentando, cada vez tienen más temperatura, con lo cual más velocidad, e intentan vibrar un poquito más en sus posiciones. Al llegar a 0 grados, como es agua, se produce el cambio de estado de sólido a líquido y las partículas van a conseguir más energía y serán capaces de desprenderse de unas de otras, vencer esas fuerzas de atracción fuertes que tienen en el estado sólido y esa energía que están recibiendo la utilizan para transformarse de estado sólido a estado líquido. Todo ello manteniendo la temperatura constante durante todo el tiempo que ocurre el cambio de estado. Una vez que se derrite todo el hielo y conseguimos tener todo el agua en estado líquido, veremos que las posiciones de las partículas van a cambiar. Al llegar al estado líquido, las fuerzas de atracción entre las partículas son menores y se pueden deslizar unas sobre otras. Como ya se ha terminado el cambio de estado, vuelve a subir la temperatura, mientras le seguimos dando energía mediante la llama, le damos calor. Poco a poco se va evaporando alguna partícula individualmente,
Pero no se está produciendo todavía el cambio de estado, porque el cambio de estado de líquido a gas se tiene que producir en toda la masa a la vez, lo que sería la ebullición. Seguimos dando energía mediante la llama y se va elevando la temperatura. Esto ocurrirá hasta que lleguemos a 100 grados, que es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas para el agua. Las partículas se van agitando cada vez más. Vemos que en el vaso nos están representando que comienza a haber un pequeño burbujeo, porque nos estamos aproximando a la temperatura de ebullición del agua. Una vez que llegamos a esa temperatura, se empieza a producir el cambio de estado. Ahora sí, todas las partículas van a ir teniendo cada vez más energía, más velocidad y serán capaces de desprenderse de ese estado líquido y comportarse de forma individual, venciendo la pequeña fuerza de atracción que le queda para pasar a estado gaseoso. Igual que hemos dicho antes, mientras se está produciendo el cambio de estado, la temperatura no cambia, de manera que estaremos con la temperatura en 100 grados todo el tiempo en el que está produciendo el cambio de estado. Estamos viendo que se reduce la cantidad de agua que tenemos en el vaso y cada vez hay más partículas que se están liberando de ese estado líquido, pasando a comportarse, a moverse de forma individual, lo que sería el estado gaseoso. Cuando ya todas las partículas han pasado a estado gaseoso, volverá a aumentar la temperatura, seguiremos avanzando de 100 grados en adelante y veremos cómo se comportan esas partículas en estado gas. La energía que ha recibido la ha utilizado para liberarse de la fuerza de atracción del estado líquido y ahora lo que estaríamos viendo serían las partículas de estado gaseoso. La temperatura de ese gas puede seguir aumentando según le damos energía y vemos que se comportan como nos dice la teoría cinético-molecular, moviéndose en dirección recta, chocándose continuamente. Bien, pues esto ha sido todo por esta lección de la teoría cinético-molecular. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.